Bien, hermanos, estamos listos ya. Estamos en el discipulado de la iglesia Efesios 4:23. Hoy es domingo 24 de septiembre de este 2024. Es el último domingo, dije, ¿no? Es martes. Martes 24 de septiembre. Este es el último martes del mes. Qué cosa más tremenda. Pero bueno, darle gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da de estos espacios de que podemos pues hilar un poquito más delgado, ¿no? De lo que a veces vemos los domingos, las prédicas de los domingos pues son temas generales y los martes podemos ya de una manera un poquito más informal como grupo de estudio ir como creciendo en otra línea, ¿no? Como un pasito más adelante, ¿no? Así es que una bendición especial para todos ustedes, sus familias y que pues este sea un tiempo de mucha edificación. ¿Alguno quiere orar para que arranquemos? No todos, ¿no? Si quiere Yo, yo, pastor. pastor. No. Oh. Ok, Shirley, adelante. Buenas noches, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí para aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos abras el entendimiento para aprender de ti, para conocerte cada día más, darnos el discernimiento para poder hablar cuando tengamos que hablar, que nuestros labios se abran para que más personas conozcan de ti, de tu amor, de tus bendiciones y sobre todo de rescatarnos de donde nos has sacado. Ponemos en tus manos al pastor que todos los martes nos da palabra y los domingos también. Dale salud a la familia pastoral. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos para que también como familias podamos crecer en tus propósitos, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Shirley. Bueno, hoy vamos a estar viendo un tema, como les decía, del día a día. O sea, es algo con lo que yo creo que todos en algún momento hemos convivido, ya sea porque hemos topado con gente que tenga esas características o porque nosotros mismos pudimos en algún momento, yo espero que ahora no, o tal vez lo sean o lo seamos y no nos damos cuenta, ¿no? Ustedes saben que la Biblia, si hay algo que critican la Biblia, mucha gente dice que es que la Biblia es un libro muy antiguo, que no toca todos los temas, y ahora estamos viviendo tiempos modernos, y que la Biblia se quedó estancada en la época de la iglesia primitiva como tal, lo cual obviamente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? La Biblia es un manual de vida, es la misma de ayer, de hoy, de siempre, y a veces uno lee pasajes de la Biblia donde es asombroso ver cómo pareciera que fueron escritos ayer, ¿no? Por la realidad que vivimos. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que empecemos a ver el material que tenemos para hoy, ¿no? Ok. Bueno, hoy vamos a estar viendo este tema, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones o las personas tóxicas, ¿no? Que cualquiera podría decir, no, pastor, la Biblia no toca eso. Claro que sí. Todos los temas que usted quiera imaginar, cualquiera, la Biblia lo toca, ¿no? Y no solamente lo toca, nos advierte, y no solamente lo toca y nos advierte, sino que nos prepara para que nosotros precisamente guardemos de esas situaciones y podamos salir a antes, ¿no? Entonces, esto es algo que, como les decía, yo creo que en cualquier momento, en algún momento de nuestra vida hemos topado con personas tóxicas, ¿no? O a lo mejor, tal vez por la definición, porque es que cuando uno habla de personas tóxicas o relaciones tóxicas, inmediatamente la gente habla de relaciones de pareja, ¿no? Entonces, pero no, o sea, eso va mucho más allá de eso y ahorita lo vamos a estar desarrollando. Recuerden, todos aquí, todos los que estamos en este grupo, yo creo, me atrevería a decir, hemos en algún momento, tal vez unos de una manera más crítica que otra, atravesado por situaciones de este índole, ¿no? Entonces, en algún momento, pues yo creo que todos podemos participar como tal. Pastor, Sí, no sé si solo a mí, pero se me puso como una pantalla como en gris. sí, ustedes no están Sí. viendo el documento, sí, ¿no? Pero déjenme ver, porque cuando pongo, Ahora sí, ahora, ¿ya ven las caras? Todavía ahora no. no. Algo en gris, no sé qué es.
Qué raro, ¿no? Voy a dejar de compartir y y vuelvo otra vez voy a volver a compartir otra vez. ¿Ahí se ven los nombres? Sí, es cierto. Bueno, entonces déjeme compartir otra vez la pantalla. Es que ¿Listo? Déjeme le ver, a sale ver. como una parte gris ahí. Qué raro, mira, no salen las caritas y los nombres, pero bueno, está bien. A nosotros nos tapa completamente la pantalla Sí, es azul. que, digamos, ahí estoy compartiendo lo que siempre comparto, ¿no? Digamos, pero bueno, no Ujú. importa, vamos a avanzar con el documento entonces. Lo único es que no voy a poder verle las caritas. De por sí nadie pone cámaras, ¿no? Entonces, menos mal que tengo un espejo aquí, porque es como verme mi propia cara. Pero bueno, avancemos entonces. Relaciones, personas tóxicas. Quería apoyarme en este Salmo 141, 2 y 3 para entrar en el tema. Eh, ¿Quién escribió ese salmo? David, David, ¿no? O sea, es que solamente hay tres grandes salmistas, David, Salomón, Asaf, la mayoría son de ellos, y entonces casi que uno dice David como que en un porcentaje muy alto de que le pegue, ¿no? Entonces en el Salmo 141 dice David, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces ese era un clamor de David. Obviamente, si vemos que David escribió ese salmo, pues ya conocemos la historia de David y todo lo que él fue perseguido y todo ese asunto, ¿no? Entonces, digamos que aprovechándonos en ese salmo, uno podría decir que a veces uno conoce y estoy seguro que todos conocemos y no nos vamos a ir fuera del reino de Dios porque pues allá es lo más común, ¿no? Pero pensemos en el pueblo de Dios, pensemos en las iglesias, en las personas que se dicen, por lo menos que son cristianas, ¿no? Y creo que muchas veces conocemos personas cristianas que uno por lo que ve pues no son felices, ¿no? Están llenas de infelicidad, porque son personas que increíblemente, y digo increíble porque es difícil de creer que si uno es cristiano, y ya lo hemos hablado varias veces, que uno puede esperar del que no es cristiano que esté enojado, amargado, sin esperanzas, todo eso porque pues es una persona que está muerta, ¿no? Pero nosotros como cristianos, que no es que se nos hayan ido todos los problemas, porque el hecho de volverme cristiano no quiere decir que los problemas desaparezcan, pero sí hay esperanza, el Señor ha puesto en nosotros su espíritu, tenemos la capacidad de poder entender las cosas que vivimos, tenemos las armas para poder lidiar con ellas, o sea, tantas cosas, pero aún así vemos gente cristiana que está llena de infelicidad, ¿no? O sea, uno le ve sus raíces de amargura y entonces uno puede tender a pensar, ¿qué pasa con ellos? Ahora, diría uno qué pasa con ellos, pero perfectamente cualquiera de los que estamos aquí podría ser uno de ellos, ¿no? Porque puede ser que usted diga, sí, yo soy cristiano y todo eso, pero no sé si realmente yo sea feliz y aún mantengo con amargura, ¿no? Ahora, ¿qué podría ser? ¿Cuál puede ser la raíz del problema? Entonces, una de las respuestas nos las puede dar precisamente ese salmo que acabamos de leer, ¿no? Puede ser que las personas estén haciendo todo lo contrario a lo que David le está pidiendo al Señor por medio de ese salmo. ¿Qué es lo que le pide David al Señor? Le dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, ¿no? Cuando digo del hombre, pues obviamente ustedes saben que ahí entra toda la humanidad, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que las personas en vez de estar buscando el que librarse de ese tipo de personas, más bien lo que están haciendo es relacionarse más con ellas, ¿no? O sea, rodeándose de gente precisamente que se caracterizan no por ser buenas, sino por ser personas malas, ¿no? O sea, y no solamente los consideran amigos o amigas, e entran en una relación estrecha con ese tipo de personas, sino que en algunos casos inclusive se relacionan sentimentalmente con ellas, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos conocido cuadros donde por frecuentar ese tipo de amistades o relaciones, lo que la gente trae a su vida, lejos de ser algo feliz, es más bien infelicidad y eso viene acompañado de un combo completo, entre el cual podríamos mencionar la baja autoestima, ¿no? Entonces, eh, esas mismas personas pueden ser gente muy cercana a nosotros, o sea, pueden ser nuestros propios familiares, amigos cercanos, o nosotros mismos, como les dije ahorita, ¿no? Entonces, a ese hombre malo al que se refiere David, hombre, mujer mala, es lo que uno hoy en día podría llamarle como una persona tóxica, ¿no? Que es como tan de moda ese término
es que es una relación tóxica, es que es una persona tóxica y a veces la gente lo agarra como broma. O sea, ¿cuántos memes no vemos en las redes sociales cuando dice, es que llegó la tóxica, es que ahí está el tóxico, ¿me entiendes? Entonces ya la gente entra a convivir tanto con ese término que ya uno lo ve hasta chistoso, ¿no? A veces vemos ahí, y les iba a poner y vamos a ver si volvió. ¿No volvió? ¿Sí, ya volvió? No, sigue estando el cuadro gris ahí. Entonces, Sí, ¿cuán- pastor. ¿ustedes han visto esos videos en redes sociales donde dice, hay un hombre y una mujer bailando y dice y que estaba disfrutando y llegó la tóxica y se lo llevó el pelo, ¿no? Entonces la gente ve todo eso como chistosillo. Entonces, ¿qué significa la palabra tóxico, no? Todos hemos visto que algo tóxico es algo peligroso, pero la palabra tóxico significa venenoso. Y ya con, con ese significado ya nosotros nos podemos dar cuenta de qué es algo tóxico, ¿no? Entonces, las relaciones tóxicas, pues son aquellas que envenenan, ¿no? Como que quieres ir venenoso. eh, ¿Qué envenenan? Nuestra paz, nuestra tranquilidad, esa capacidad de que uno tiene de poder disfrutar de una compañía, de un alguien, ¿no? Y los efectos de una relación tóxica, pues obviamente todos los conocemos, o la mayoría los conocemos, ¿no? Deja, por general, agota a las personas, las frustra, deprime, afecta no solamente relaciones sentimentales, nosotros, como les decía ahorita, hay relaciones tóxicas a nivel de negocios, a nivel de deporte, cuántas relaciones tóxicas no hay en un mismo equipo de cualquier deporte, en las mismas familias, o sea, eso no es exclusivo de relaciones sentimentales como tal, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro, ya tenemos la definición de lo que es tóxico como tal, y entonces vamos a comenzar a ver a la luz de la palabra, porque usted lo puede ver a la luz de la psicología, lo puede ver a la luz de la filosofía, lo que sea, ¿no? Pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es, a la luz de la palabra, realmente, qué es lo que la palabra menciona sobre este tema como tal, ¿no? Entonces, básicamente vamos a movernos en ese lado. ¿Cuál es el problema o el peligro de relacionarnos con ese tipo de personas, ¿no? O sea, es indudable que cuando uno se relaciona con personas que tienen estas características, que ahorita vamos a ver algunas de ellas, y usted permite que ese tipo de personas entren me está acordando ahorita que vi eso que dice círculo más íntimo, me acordé de una película, no sé si se acuerdan que era la familia de mi novia o algo así que se llama, donde el señor le decía que él tenía un círculo de confianza, ¿se acuerdan? Él tenía un círculo de confianza donde era muy difícil entrar ahí. Entonces, cuando usted permite que gente de esta índole entre en ese círculo más cercano, el círculo más íntimo. Y lo que caracteriza a estas personas, recuerde que no es nada bueno, porque estamos hablando de personas tóxicas, personas venenosas, ¿no? Y el veneno nunca será bueno, ¿no? Para uno, pues, aunque uno lo use para matar otras cosas que uno considere dañinas, ¿no? Pero generalmente son personas chismosas, envidiosas, gente que es autoritaria, orgullosos, mediocres. Bueno, todo lo que caracteriza a las personas tóxicas, en la medida en que uno permita que ellas entren a ese círculo más cercano de uno, pues uno les está dando como licencia para que esas personas estén permanentemente enteradas de lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno decide hacer, ¿no? Y por lo general, ese tipo de personas casi siempre van a hacer comentarios que nos van a hacer sentir frustrados, devaluados, menospreciados. Usted, una persona tóxica que usted la tenga en un círculo cercano, por más bueno que sea lo que usted tenga y que usted, si usted compra si usted compra un carro bueno, ahí mismo te van a decir que no, esos carros salen malos. Cosas así, ¿no? O sea, comentarios de esos que tienden a qué, a frustrarlo a uno como tal, ¿no? Entonces, estas personas es importante identificarlas, ¿no? Porque a veces uno cree que una persona tóxica es la que hace escándalo, la que hace, bueno, y todo ese asunto, pero no, la palabra nos da algunas ideas de lo que puede suceder con este tipo de personas, ¿no? Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 17, ¿ustedes se acuerdan cuando Moisés y Josué y todos ellos, ellos están peleando contra Amalek? ¿Se acuerda que había una situación y que está escrita en esos versos que están ahí y que dice la palabra y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, Israel iba ganando, ¿cierto? Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek, o sea, y ganaba el otro, ¿no? Entonces, y las manos de Moisés se cansaban, ¿no? Porque Moisés estaba viejo. Entonces, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y entonces la sentaron a él ahí. Y dice que Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Entonces, es una situación muy sencilla, ¿no? Cuando Moisés levantaba la mano, ganaba Israel, y la bajaba, perdía, y entonces como ya estaba viejo, pues él se cansaba. Entonces, ¿qué hicieron sus amigos?
le mantenían las manos arriba, que era Uri y Aarón, ¿cierto que sí? Entonces, una persona tóxica hace todo lo contrario a lo que hacía Uri y Aarón. ¿Qué es lo que hacía Uri y Aarón? Sostenían a Moisés, ¿cierto que sí? Pero una persona tóxica va a hacer todo lo contrario. Son personas que no nos levantan y no nos sostienen, ¿no? Sino que más bien aprovechan para hundirnos más. Nos desaniman, nos llenan de culpabilidad y todo ese asunto, ¿no? Entonces, esas son personas que definitivamente a uno no le ayudan para nada, ¿no? Entonces hay que aprender a identificarlas, o sea, que está muy ligado a lo que el Señor decía y la advertencia que decía que el tropezadero viene, pero que ojalá no fuera uno la piedra en la que alguien tropiece, porque eso es bien delicado para el Señor. El que uno haga caer a alguien o que uno sea de estorbo para otras personas es algo muy delicado y ustedes se acuerdan lo que el Señor decía que mejor, aquel que era piedra de tropiezo, mejor era que, ¿acuerdan la advertencia que él hizo? ¿Alguien se acuerda? Que se le amarraba una piedra de molino De, para que le de ¿De echara molino. encima. molino de qué? Ah, Sí, que se perdón. amarrara una piedra de molino de, ¿qué era lo que Uf, arrastraba el molino? ¿Qué era lo que le hacía dar vuelta al molino? Un burro era. Un asno, sí, era no, mejor que se amarrara una piedra de asno en el cuello y se tirara al mar. ¿Y se acuerdan ustedes Pastor, cuánto pero pesaba más o menos una piedra de esa? más bien eso era para una que hiciera tonelada, creo tropezar a que un es. niño. ¿Cuánto era que pesaba? Sí. 3 toneladas. Sí, de 2 a 3 toneladas, sí. Él está hablando sí de sus pequeños y todo eso, pero en términos generales puede aplicar a cualquiera. Acuérdate que cuando una persona está recién venida a los pies del Señor, pues es como un niño espiritualmente, ¿no? Entonces, y que son más propensos a tropezarse, ¿no? Y a caerse. Entonces, porque ya cuando uno está maduro espiritualmente, no es que uno no pueda caer, pero va a ser más complicado que alguien lo haga caer, ¿no? Entonces, generalmente los más propensos a caer son los niños, los pequeños, ¿no? Entonces el Señor advierte eso. Mejor le sería amarrarse una piedra de 2 toneladas y tirarse al mar que uno hacer caer a alguien, ¿no? Entonces, estas personas tóxicas tienen esa característica, no lo levantan a uno ni lo sostienen, sino que más bien lo hunden y tratan de estarlo llenando a uno de ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Hay una frase que dice que algunas personas son como las nubes, ¿no? Cuando desaparecen, ahí es donde uno empieza a brillar, ¿me entiende? Entonces, así es, ¿no? O sea, acuérdate que las matemáticas de Dios, ¿qué dicen las matemáticas de Dios? Con él perdiendo ganamos y sin él ganando perdemos. Correcto. Entonces, en las matemáticas de Dios, perder para ganar, ¿no? Entonces, a veces hay personas dentro de nuestra relación con Dios que es mejor perderlas o alejarnos para poder ganar en Él, ¿no? Entonces, digamos que uno puede reconocer ciertas características negativas que hay en este tipo de personas tóxicas. Acuérdense, estamos hablando de personas tóxicas y a la larga de relaciones tóxicas porque las relaciones, pues obviamente se dan entre personas, ¿no? Porque somos seres relacionales, ¿no? Entonces, algunas señas, digamos lo que la palabra nos da de este tipo de personalidades está por ahí. Por ejemplo, en Abdías 1:3 dice la palabra que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra, no? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que le contestó Dios a esta persona? Este es un versículo, el 1:3, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a este pensamiento? ¿Se acuerdan? Y que de ahí los iba a traer, que los Sí, iba que, a sacar de que ahí. porque esta persona dice que tú que Por moras en la mira, hendidura de tus peñas, es decir, que estás como crecido, ¿no? Que estás como altivo, ¿no? Y el Señor dice, pues a donde te subas, de allá te derribo, ¿no? De allá te bajaré. Entonces, una de las características que tienen este tipo de personas es que son soberbias, ¿no? Acuérdate que la soberbia es la cuna de muchos pecados, ¿no? Por eso es que el salmista en algún momento decía, líbrame, Señor de la soberbia, ¿no? Y que ella no se enseñoree de mí, porque todos en algún momento hemos tenido algún episodio de soberbia, pero creo que la hemos superado y no hemos dejado que ella se enseñoree de nosotros, pero y cuando algo se enseñorea de uno es porque lo controla, ¿no? Entonces, esta soberbia que tienen este tipo de personas que son tóxicas, pues los llevan a creer que son los poseedores de la verdad absoluta, ¿no? Solo ellos tienen razón, o sea, y que nadie se atreva a llevarle la contraria porque se ofenden y se siente y se hacen los rechazados como tal. Y ahorita más adelante vamos a ver que una de las características que tienen es la manipulación como tal, ¿no? Entonces,
Ese tipo de personas no piden consejos ni opiniones y si las aceptan es para menospreciarlas, ¿no? O sea, o para burlarse. ¿Cómo se llama una persona que es burladora? O sea, que le gusta burlarse de los demás para humillarlos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Burlista. Escarnecedor. Escarnecedor, correcto. Es parte del lenguaje, ¿no? Esas palabritas que vemos y que usted ve que yo a veces pregunto y todo eso es porque eso es como el glosario del reino de Dios, ¿no? O sea, son palabritas que uno las repetimos y las repetimos hasta que uno se la graba, ¿no? Entonces, nada de lo que uno le diga a esas personas es bueno, ¿no? Y digamos que parte de las herramientas que usan, pues es la burla y el sarcasmo, ¿no? La burla, obviamente son todo ese tipo de palabras o acciones que procuran poner en ridículo a alguien. Eso es burla y el sarcasmo son dichos irónicos y crueles con los que también uno ridiculiza, humilla o insulta, ¿no? Generalmente un sarcasmo no es una acción como tal, sino es un dicho, es el decir algo con doble intención y en el cual siempre lleva la intencionalidad de ridiculizar, ¿no? Entonces, una primera señal, las personas tóxicas son personas soberbia, ¿no? Tengámoslo presente por ahí y todos manejamos el término soberbio. Ahora, otra característica que tienen, que está ahí en 1 Samuel 17:33, dice que dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Todos conocemos la historia de David y Saúl y Goliat, y que Goliat insultaba al pueblo y que nadie se le enfrentaba. Vino David a visitar a sus hermanos que estaban allá en batalla, supuestamente, pero que estaban escondidos. Se animó a pelear con el filisteo. Y más bien en vez de animarlo y la gente darle voces de ánimo, mire lo que le decía Saúl a David, le decía, tú no vas a hacer nada con él, o sea, si ese es un guerrero y tú nunca has peleado, tú eres muy pequeño, ¿me entiendes? Entonces, si hay algo que tienen las personas tóxicas es que son muy negativas, o sea, son súper negativas como tal, no ven las oportunidades, no ven, solo ven el bloqueo, solo ven el problema como tal, el impedimento, el pero, ¿no? Como tal, el pero, ¿no? Eh, Estaremos de acuerdo, hermanos, que no hay si hay algo bien incómodo o hasta aburridor es cuando uno topa o hay personas que se caracterizan por la negatividad, ¿no? O sea, porque todo es negativo, o sea, nunca se les ve el optimismo encima o el lenguaje de la queja o me entiende, o que todo va mal o que esto va de mal en peor. Entonces, es muy dañino rodearse de personas negativas porque pues uno nunca va a esperar cambios positivos en la vida de uno si la gente que lo rodea a uno son personas de este tipo de pensamiento como tal. Ahora usted dirá, pastor, ¿y influyó Saúl en David? No, porque pues obviamente David tenía una cristovisión, o sea, él fue y vio las cosas como Dios las ve, ¿no? Y sabía con quién iba, básicamente. Entonces, por eso les decía yo ahorita que por más comentarios que venían de Saúl, que quiso hasta ponerle su armadura y desanimarlo y todo eso, Pastor, David sabía lo que iba. Ajá. perdón que lo interrumpa. Bueno, yo he leído la Déjame historia y te todo, pongo. pero, ah, No a quería poner las Jorgito. caritas, pues no sale. Hoy soy Jorgito. Este, Eso. ya para cuando él iba a pelear con Goliat, ya estaba ungido, no me acuerdo. Cuando él iba a pelear con Goliat, no estaba todavía ungido como rey, porque todavía el rey era Saúl, ¿no? Saúl era el rey todavía. Ah, ok. Pero acuérdense que ya uno no podría, obviamente no podríamos decir, en ese momento Dios no sabía que David iba a ser rey. Nah, o sea, todos sabemos que sí, ¿no? O sea, ya Dios todo lo sabe como tal. Pero sí había un trato especial de Dios con David, digámoslo así, porque él ya sabía el propósito que tenía para con él, ¿no? Y todo ese asunto. Pero ahí todavía el rey era Saúl, ¿no? De hecho, Saúl le puso su armadura como tal. Y acuérdense que el gran problema de Saúl vino precisamente después de que David le cortó la cabeza a Goliat, ¿no? Que la gente decía, sí, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, ¿acuerdan? Entonces ahí es donde vino ya la envidia de Saúl y ahí fue donde comenzó a perseguirlo, pero no, ahí todavía el rey era Saúl. Pastor, Sí, disculpe, sobre eso mismo, creo que ya había sido David ungido por Samuel, no como rey, pero sí en su juventud le había ido a decir que él iba, no sé, como a reinar, me parece, ¿verdad? Y fue cuando tuvo un problema inclusive David con sus hermanos.
me Sí, ya había parece. tenido visiones, ¿no? Sueños como tal, que eso es otra enseñanza, Kenneth, qué bueno que lo traes. La relación que Dios tenía con David no es que Dios tuvo relación con David desde el momento en que lo ungió como rey, ¿no? Ya David tenía sus visiones, tenía su relación con Dios, cosas que hacían parte de la relación de él con Dios que no debía haberlas contado y por eso era que él se ganaba la bronca de los hermanos, ¿no? Iba a decir algo, Kenneth, que te interrumpí. No, 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 era eso, simplemente que creía que sí estaba ungido, no como rey como tal, ¿verdad? Pero sí ya había sido, creo que ungido por Samuel. Pues bueno, digamos que ungido en el sentido de que sí, ya tenía su relación con Dios, pero así, oficialmente ungido como rey, como tal, con eso no, todavía no, pero sí tenía su relación con Dios, por lo que tú comentas, él tenía sus visiones, sus sueños, su trato especial con Dios, ¿no? Pero estaba llamado para lo que ya Dios tenía destinado para él como tal, ¿no? Pero sí, muy buen Pastor, apunte. Sí. con la misma, el mismo tema, ya ahora me quedo con la duda, con la curiosidad, que entonces en qué momento fue ungido como rey. Digamos, él fue ungido cuando, acuérdate que hay unos pasajes que nos muestran alguien recuérdenos qué fue lo que hizo Saúl, por qué Saúl fue desechado. Porque le desobedeció a Dios. Ah, ajá. Sí, en 1 Samuel capítulo 16, digamos, dice Samuel unge a David, ¿cierto que sí? Todo el capítulo 16. Y sí tienes razón lo que dice, y bueno, y ahora que surge esto que estamos hablando aquí, si él ya estaba ungido o no. O sea, el rey era Saúl, obviamente que sí, todavía, ¿no? Pero miren que el capítulo 16 dice Samuel unge a David, ¿no? Dijo Jehová a Samuel, voy a leerles unos versículos. ¿Hasta cuándo? Ah, bueno, es que es curioso aquí, porque en el versículo 15 ya Saúl había desobedecido y había sido desechado, ¿no? Y como tal, mira, es algo bien curioso que yo es algo bien curioso aquí que a uno lo puede confundir, ¿no? Porque acuérdense, cuando vino la bronca de Saúl con David, precisamente después de que él mató a Goliat y la gente comenzó a clamar a David en vez de Saúl. Pero si nos vamos en Primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 15 o nada más viendo los títulos, capítulo 13 viene la guerra contra los filisteos, en el capítulo 15 dice Saúl desobedece y es desechado, que es toda la parte de cuando él no obedeció, ¿cierto que sí? En el capítulo 15:35 que Samuel lloraba por Saúl y que él le dice, pero ¿hasta cuándo vas a llorar si ya yo tengo otro rey? Digámoslo aquí, que es la parte, en el capítulo 16 dice Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás? Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Saúl si lo supiera, que fue donde él mandó. Y en el 16:14 dice, David toca para Saúl. Pero miren que es curioso, en el 16 Samuel unge a David. Pero Saúl todavía sigue teniendo digamos, sus funciones de rey como tal, porque David toca para él y todo eso, y en la parte él mata a Goliat, y bueno, y después viene el pacto de él con Jonatán, y entonces Saúl como rey empieza a perseguir a David, y después ya todos sabemos cómo termina la historia de Saúl, ¿no? Entonces, por ejemplo, ordenemos ese orden que está ahí, lo que dice Kenneth cierto lo que él mencionaba, ya Samuel había ungido a David, digámoslo, ya había tenido su contacto con él y ya Saúl había sido desechado, mas sin embargo, Saúl todavía tenía sus funciones de rey como tal. Lo que pregunta Mari, entonces, ¿en qué momento fue ungido como rey, como tal? David, ¿no? Ya lo había ungido Saúl y inclusive Dios lo había proclamado rey porque él le dice ahí, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no llene tu cuerno de aceite y ven y enviaré a Isaí a Belén porque de tus hijos me he provisto un rey? O sea que ya él había escogido al rey, ¿no? Déjeme ver en qué momento lo unge como rey, digámoslo así, en Después ese de la sentido. muerte de Saúl y el hijo, No, en el Jonatán. 15, en el 15 él dice en el 15 que Saúl desobedece y en el 16 Samuel lo unge, digámoslo así, David lo escoge como tal. Tendríamos que buscar exactamente en qué momento, porque acuerden que los reyes en el momento en que morían era que ya se terminaba absolutamente todo, porque acuerden que la historia de Mefiboset como tal,
que se desarrolla y se da todo eso es en el momento ¿en qué momento Mefiboset sintió que tenía peligro? En el momento en que se dio cuenta que, ¿qué? Que su abuelo y su papá habían muerto en la Que guerra. había muerto el rey, ¿cierto? Que sí, porque ahí era en el momento en que comenzaban toda la familia a ser aniquilada, digámoslo, exterminada, ¿no? Pero bueno, el caso es que entonces, sí, antes de que David peleara con Goliat, ya Samuel había ungido a David, ya Dios le había dicho que ya iba a escoger de tal familia a tal persona como tal, pero en el momento en que David fue a pelear con Goliat, David todavía no era el rey, Saúl todavía tenía siguiendo, de hecho él le dio su armadura, de hecho él estaba ahí al frente del ejército como tal. Y de ahí en adelante es que comienza la bronca de Saúl con David, porque la gente comenzó a clamar a David que él mata a 1000, a 2000, y entonces los celos, la envidia, y empieza la persecución como tal. Y acuérdense que en algún momento David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿se acuerdan? En una cueva, y que le dijeron, ahí está, bueno, lo mate. ¿Y qué dijo él? Dijo, no, yo no voy a tocar ¿a quién? Al ungido. Al ungido de Jehová. O sea, él todavía tenía cierto respeto por él, porque él todavía lo seguía viendo como rey, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí hay algo que es como confuso, pero ese es el orden generalmente que lleva eso. Pastor, y se podría hacer como una separación, por decirlo de alguna forma, entre cómo Dios desechó de manera espiritual a David, perdón, a Saúl, y cómo de manera, a pesar de que de manera natural Saúl todavía era el rey. Ujú, No sé, no es como una, porque sí, es que como decía ahora Marquito, pues el rey es rey hasta que muera. Entonces, a pesar de que ya había sido desechado, en lo natural Saúl todavía seguía siendo rey, a pesar de que ya a nivel espiritual Dios había escogido a David. Entonces, correcto. eso Y digamos, acuérdate que cuando Saúl reprende a David, le dice que lo ha desechado, ¿te acuerdas que Saúl le pide a Samuel que se quede al lado de él, ¿no? Para que la gente no se diera cuenta, porque era bien importante la gente, para que la gente siguiera creyendo que todavía Saúl tenía el favor de Dios como tal, ¿no? Entonces, sí, digamos, esa separación como tal, y en el momento en que Saúl muere, pues ahí sí ya se termina, digamos, su reinado como tal, ¿no? Y ahí es donde la familia empieza a ser perseguida, bueno, supuestamente a ser perseguida en el caso de Mefiboset, pero ahí es donde David ya propiamente asume como rey en funciones, ¿no? Y que empieza la persecución contra él como tal, pero mientras Saúl estuvo, la persecución de Saúl a David termina cuando Saúl muere, ¿no? Porque hasta último momento lo persiguió como tal, ¿no? Ok, bueno, entonces las personas tóxicas, decíamos, son personas negativas, que fue lo que le pasó a Saúl con David, que a pesar de la buena acción que él iba a hacer, pues trataba de desanimarlo y que no vaya allá, que no va a poder pelear y que yo no sé qué, que esas son las características de la gente tóxica, ¿no? O sea, siempre ven los problemas, siempre hay un pero, nunca hay nada positivo, y entonces en la medida en que uno se rodea de ese tipo de personas, pues ¿qué positivo puede esperar uno para la vida de uno si la gente que lo rodea es gente negativa, ¿no? Y no estamos hablando de confesión positiva, ¿no? De que siempre hable cosas positivas y declare y confiese. No, lo que pasa es que también, pues uno debe tener esperanza, ¿no? Y tener fe y ser optimista en algunas cosas porque, pues, el justo por la fe vive, ¿no? Entonces, sabiendo, si somos personas de fe y teniendo la información que tenemos, lo menos que debería haber en nuestra vida es negatividad en el sentido de que por más oscuro que se vea el asunto, sabemos que todas las cosas nos ayudan en la medida en que estemos agarrados de la manito del Señor, ¿no? Entonces, bueno, las personas negativas tienen esa característica, se rinden fácilmente, no se esfuerzan, o sea, y ese negativismo, esa facilidad de rendirse siempre tratan de transmitirla a toda la gente que les rodea como tal, ¿no? Otra característica es lo que vemos en Lucas 19:20. Por ejemplo, dice la palabra, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas todo lo que pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Se acuerda que esta es otra versión o otra manera de expresar la parábola de los famosos talentos, ¿no? ¿Se acuerda que el Señor dejó 5 talentos a uno, 3 al otro, uno al otro? El de 5 lo convirtió en 10, el de 3 en 6 y el del uno volvió y le entregó su uno, digámoslo así, porque
por lo que dice ahí, ¿no? Entonces, si hay algo que tienen las personas tóxicas, es que siempre toman el papel de víctimas como tal, ¿no? O sea, de evadiendo responsabilidades, de echándole la culpa a los demás. En este caso de la persona que no multiplicó sus talentos, la justificación de él fue, es que aquí te lo guardé porque yo sé que tú eres un hombre muy severo y que no, bueno, ¿me entiende? ¿Por qué los demás no pensaron así? Porque no tenían esa mentalidad, ¿no? Pero una persona tóxica siempre buscará evadir la responsabilidad de sus acciones, siempre se hacen las víctimas para tratar de culpar a los demás de sus fracasos, de su poca productividad, y entonces, y lejos están de reconocer que realmente ellos sí son víctimas, pero de sus propias decisiones, de ellos mismos, de su propia personalidad tóxica, ¿no? Entonces, esa es una característica también que tienen este tipo de personas como tal, ¿no? Ahora, otra es esta, ¿no? Esto que está aquí en Jueces 16:15, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, ahora me dicen quién es, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ah, dice, viendo Dalila, ahora ya no me digan quién es, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y bueno, toda la historia que ustedes conocen. ¿A quién fue que engañó a Dalila? Sansón, A Sansón, Sansón. ¿no? Esa es de escuelita dominical. Bueno, entonces las personas tóxicas tienen esta característica que tenía Dalila. ¿Cuál era? Son controladoras, son manipuladoras, ¿no? Entonces, pero ¿por qué dices que me amas y no me cuentas tu secreto? ¿Me entiendes? Entonces siempre tienden a manipular, a controlar la situación y a la otra persona, ¿no? Harán cualquier cosa que esté a su alcance con tal de que uno haga lo que ellas quieren y digo uno de ellos, pues yo soy hombre, pero igual las mujeres contra los hombres, acuérdense, estas son relaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de personas como tal, ¿no? No respetan límites, presionan y posiblemente insistirán hasta que consigan y logren lo que quieren, ¿no? O sea, son personas que en esa línea sí no se rinden fácilmente, ¿no? En lograr sus propias pretensiones como tal. Ahora, se rinden fácilmente cuando eso requiere esfuerzo de la misma persona y requiere obviamente trascender, progresar, ¿no? O sea, son personas que tratan de aislar a las personas que dicen amar, ¿no? O sea, si ustedes conocen relaciones tóxicas, saben que siempre el que es dominante trata de aislar a la otra persona, ¿no? Con nadie más y a manipular y a controlar y a limitar, ¿no? O sea, quieren controlar sus amistades, sus relaciones con la familia, y casi siempre es usando esa arma tremenda que tienen de la manipulación y ser controladores como tal, ¿no? Eso le pasó a Sansón, por más que guardó el secreto, topó con una mujer manipuladora, controladora, que al final le bajó la guardia y bueno, ya todos sabemos qué pasa cuando uno baja la guardia, ¿no? Es una derrota segura. Ok, una de las presiones, bueno, y esto se ve mucho, ¿no? En las parejas, sobre todo los jóvenes, que una de las presiones más tremendas es cuando quieren la famosa prueba de amor, ¿no? Dame la prueba de amor, pero es que si dices que me quieres y que ya no, bueno, comienza el manipuleo y el controlar a la otra persona hasta que acceden, ¿no? Y logran sus pretensiones, ¿no? Entonces, es una de las características de una persona tóxica, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, estamos entendiendo qué es algo tóxico, qué es una relación tóxica, qué es una persona tóxica, ver las advertencias que la Biblia nos hace en cuanto a eso y algunas características también a la luz de la palabra. Hay muchas características que podríamos tener y de seguro que pueden haber versículos para eso, ¿no? Y ahora más adelante vamos a ver un poco más, pero digamos que en términos generales esas son las cosas que caracterizan la manipulación, el control, el victimizarse, no asumir responsabilidades, la negatividad, todo ese asunto, ¿no? Ahora, ¿qué se debe hacer con estas personas? Bueno, en Mateo 5:29 hay un consejo, pero sin leer Mateo 5:29, ¿qué creen ustedes que se debería hacer con ese tipo de personas cuando uno identifica que una persona es tóxica? Apartarse, ¿Qué dicen? Apartarse. apartarse, huir. Apartarse, huir.
Vamos a ver qué dice Mateo 5:29. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues sácalo y échalo de ti, ¿no? Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Échala, échalo o échala, ¿no? Apártate de ellos, aunque pueda resultar ser muy doloroso, ¿no? Porque a veces hay mucha codependencia, hay mucha, o sea, se ha estado sometido mucho a ese tipo de relación que es doloroso, definitivamente. Puede doler, pero imagínese lo que dice la... Y obviamente el texto que acabamos de leer no quiere decir pues que uno se va a sacar un ojo y va a quedar tuerto o que va a quedar manco, ¿no? Sino que cuando la Biblia habla ahí de que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo y échalo de ti? ¿Cuál es la recomendación de la palabra ahí? ¿Alguien sabe? Es como una metáfora, pastor. Ajá, pero ¿qué quiere? Sí es una metáfora definitivamente, pero ¿cuál es el mensaje? O sea, dice, si tu ojo eh, te es ocasión de caer, mejor sácalo y échalo de ti. ¿A qué se refiere? Como que uno debe apartar lo que le está haciendo mal o lo está haciendo tropezar. Sí, no, no es el ojo físico, ¿no? No es el ojo porque acuerden que el ojo no sabe lo que ve, ¿no? El ojo simplemente es un órgano que capta una imagen por medio de la luz y manda la imagen al cerebro y la información que tenemos en el cerebro es la que nos dice qué es lo que estamos viendo. Entonces, cuando te dice el ojo, si te es ocasión el mirar, pues cambia tu manera de mirar, ¿no? O sea, renueva tu mente, renueva tus pensamientos, santifica a Dios en tu mente y mira las cosas como Dios las ve, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ok, entonces ese es el consejo, ¿no? Entonces hay que considerar, recuerde lo que hemos dicho, que más vale solo que mal acompañado, ¿cierto que sí? Pero también acuerde que esta pregunta la hemos hecho, ¿no? Está bien, más vale solo que mal acompañado, pero ¿qué es mejor aún? Estar bien Estar bien acompañado. acompañado. Estar en buena Eso, compañía. también estar bien acompañado, ¿no? Entonces ser selectivo, porque es que a uno le dicen, uy, pastor, es mejor estar solo que mal acompañado. Yo le digo, sí, tienes razón, pero mejor aún es estar bien acompañado. Entonces sea selectivo con la gente que rodea, por eso estamos dando estas pautas, ¿no? Mira, uy, pastor, gracias a Dios yo ya no sufro de eso. Bueno, tenemos que estar atentos a la gente que nos rodea, estar pendientes, porque acuérdate que está bien, si uno ya fue rescatado de ahí, yo espero que sí, pues estemos atentos a ver, porque de eso se tratan los discipulados, ¿de acuerdo? ¿No? Porque el Señor preparó a sus discípulos no para que para que los discípulos se salvaran, que esa era la intencionalidad de él, sino para que por medio de ellos otros pudieran salvarse también, ¿no? Entonces, estar bien acompañado. Entonces, Pastor, sí, como decías, pautas o estas cualidades de estas personas, eh, a veces uno dice que en estas personas no están todas estas cualidades. Entonces, uno, ¿cómo puede diferenciar? Porque están en la iglesia, digámoslo, porque estamos hablando para la iglesia, pero dice uno, será tóxica porque no tiene todas estas cualidades, pero ¿y uno cómo o puede sea, es que si una persona diferenciarlas? tuviera todas, mire, ya sería pues el combo completo, ¿no? Pero posiblemente una persona tóxica que tú conozcas, puede ser que la persona, digamos, de lo que vimos, puede ser que no sea negativa, ¿no? Pero sea envidiosa, chismosa y todo ese asunto. Puede ser que no sea negativa ni chismosa, pero entonces probablemente siempre te tiende a desanimarte o las cosas que vimos ahí, ¿me entiendes? Entonces, no es que tenga todas, sino que por medio de algunas características, una que otra, uno, no necesariamente una persona que sea negativa es tóxica, ¿no? En el sentido de que uno dice, ah, mira, esa persona no es que sea tóxica porque no me afecta, o sea, a mí no me está, pero es como una mentalidad que tiende a causar rechazo, ¿no? Entonces hay que tratar de ayudarla en algo, ¿no? Y a que salga de ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay niveles así como los venenos, ¿no? Hay venenos que son mucho más tóxicos que otros, hay personas que son mucho más tóxicas que otras, y si uno pudiera medir eso en niveles, pues hay algunas que pueden tener de 1 a 10 un nivel de toxicidad de 3, 4, otras 5, otras 9, ¿me entiende? Entonces, pero hay señales, ¿no?
que es lo que hablamos nosotros cuando veíamos de que cuando la Cruz Roja llega a un accidente que dicen, sí, es que hay un masculino de 30 años que eh, tiene signos que no son compatibles con la vida, todo eso para decir que está muerto. Entonces hay cosas que le señalan a uno el camino de ciertas cosas, ¿no? Si está vivo, está muerto, y en el caso de la toxicidad, digámoslo así, pues hay algunas señales que uno debería aprender a identificar, ¿no? Ahora, precisamente por eso es que tenemos que desarrollar esa capacidad de saber si sí o si no, ¿me entiende? Entonces, apartarnos de gente que realmente uno diría, no, pues no vale la pena, o acercarnos más a gente que uno diría, esa persona está pasando por una situación en la cual yo ya pasé y sé que se puede salir, ¿me entiende? Pero también entender que los tóxicos son soberbios, ¿no? Y el soberbio generalmente le cuesta salir de ahí por su mismo orgullo como tal, ¿no? Entonces, que uno aprende a identificar cuáles son las batallas que tiene que pelear y cuáles no, pero lo que decía Milena, decir, es muy difícil que la gente tenga todas, habrá gente que sí, o sea, tiene el combo completo, habrá otros que no, o sea, tendrán uno o dos características y todo eso, habrá gente que no tenga nada y uno diga, pues no, no es tóxico, o digámoslo así, o es una persona que simplemente no le ha encontrado sentido a su vida, pero no hay toxicidad, digámoslo en ella, digámoslo así, porque no es que busque hacer el daño ni nada de eso, sino que se está haciendo daño a sí misma, y entonces vale la pena como tratar de sacarlo de ahí. Pastor, Oh, sí. es que vieras que esto me causa un poco de curiosidad lo del ojo, Ujú, de lo que usted hablaba de Mateo 5:29, porque, digamos, hace la referencia a que es el ojo derecho. Yo la vez ujú, pasada le había preguntado al pastor Tibor que si tenía, digamos, algún significado de que fuera el ojo derecho, y él no me respondió, no sé si no me supo responder, pero yo me quedé con la duda, ¿verdad? De que por qué el ojo derecho. Y vieras que ando buscando información, y en primera de Samuel 11 ujú. dice que, y Naas Amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros se saque el ojo derecho y ponga afrenta sobre Israel. Entonces, digamos, hay una referencia, digamos, de esto, del del ojo derecho, digamos, no está hablando del ojo izquierdo. Entonces, no sé si usted sabe algo de esto, porque, digamos, yo busqué información Ujú, de qué representa cada ojo, porque, digamos, el ojo, digamos, como usted lo dice, es un órgano, pero ujú. el ojo derecho enfoca el lóbulo, creo que es el izquierdo del cerebro, y el izquierdo es el derecho. Entonces hay algo ahí que no sé qué es por qué es que dice que es el ojo derecho, porque hace ese énfasis en el derecho. Bueno, Entonces quería hacerle la pregunta. no he investigado, pero ahora que tú lo dices y que hay otro versículo que hace referencia, debería haber algo, porque por ejemplo pasa lo mismo con el asunto de la mejilla, ¿no? Que si alguien te golpea en la mejilla izquierda o derecha, una de las dos mejillas, no me Ajá, acuerdo cuál es, ofrécele la otra. Entonces me dice, ¿y por qué tiene que ser esa mejilla y no la otra? Entonces ahí sí ajá, hay una razón, porque esa sí la leí yo, de que, por ejemplo, si a uno le pegan en la mejilla izquierda, está la derecha y la izquierda, es porque le han pegado con la mano derecha, ¿no? Porque uno no, a no ser de que uno pegue de revés. Entonces, generalmente cuando uno le golpean la mejilla izquierda, no me acuerdo si es derecha, eso era una provocación, una señal. Entonces sí tenía su significado el que fuera la mejilla izquierda. Le digo izquierda, no me acuerdo si es izquierda o derecha, pero sí tenía su significado por lo que representaba, ¿no? Ahora que tú dices si tu ojo derecho te es ocasión de caer, realmente cuando yo he leído el pasaje siempre me voy al ojo en general, porque es la manera de uno mirar y entender que el ojo no. Aquí no importa, aquí como el ojo son órganos, digámoslo así, tanto el ojo ajá. derecho como el izquierdo, pues a la larga la función es captar imágenes, ¿no? Como tal. Pero ahora que tú lo dices, debería haber una razón precisamente porque lo estás contrastando con eso de que saque el ojo derecho y ponga la frente sobre todo Israel. Entonces, algo debe Ajá, haber, ¿no? Ahí que tiene que ver con el sí, ojo derecho. Pero vamos a dejarnos la tarea a ver ok, qué es listo. exactamente por qué el ojo derecho. Pero más allá de que sea el derecho y el izquierdo, lo que el señor está queriendo decir ahí no es que si quieras si se saquen, que si fuera el izquierdo o el derecho no te lo saques y este sí te lo saque, ¿no? Es simplemente, digamos, es una metáfora, como hablaba Karina ahorita, de que quitarte un ojo o no, físicamente no te va a cambiar la manera en la que uno mira, ¿no? O sea, o lo que Tal uno vez, tiene en sus digamos, ahorita pensamientos.
En el Nuevo Testamento no, pero en el Antiguo Testamento sí, porque, digamos, les dijo y les hizo el énfasis a ellos de que era el ojo derecho y que esa es la condición para hacer la alianza con ellos. Entonces, tal vez, Ok, digamos, en el Nuevo Testamento sí, pero en el Antiguo no, porque les dijo, es el derecho. Y esa es la única forma para poder hacer alianza con ustedes. ok. Sí me voy a entender. Puede ser, sí. Ujú. Pero voy a investigarlo bien y les pongo ahí en el Ok. chat qué es eso del ojo derecho. Tiene que haber una razón, o sea, de por qué el derecho, si derecho si tu ojo, ¿no? Y también la mano derecha, si ves, si tu mano derecha, ¿no? Entonces, Ujú. qué tiene que tener el lado derecho como tal? Porque, por ejemplo, ahora, si a mí me preguntan algo ahí, dice, ¿y por qué derecho, derecho? Bueno, el lado derecho, digamos, es como el dominante, ¿no? Es como, digamos, cuando Dios habla de a la derecha del Padre o a la diestra, digamos, lo que tiene que ver es como una denotación de autoridad, de poderío, digámoslo así, ¿no? Habría que ver si eso tiene que ver con eso, ¿no? Había alguien que tenía la manito levantada, no sé quién es. Yo, pastor. Pastor, que ¿Eres tú? yo, Es que dice mamaca. Yo sé quién será mamaca. ay, perdón, es que estoy en la computadora Ok, y no le Mari. cambié el nombre. Pastor, vieras que es que yo también estaba viendo este pasaje que habla sobre el ojo derecho, que si es ocasión de caer, que si te es ocasión de caer, igual que la mano, ¿cierto? Ujú. Entonces yo me pongo a pensar, digo yo, ok, si literalmente uno lo tomara, que no es literal, obviamente, pero si uno lo tomara literalmente, prácticamente te sacas un ojo porque estás pecando, pero te queda el otro, te queda la otra mano, ¿me explico? Sí, sí, Entonces, por eso es que no es. Por ejemplo, vamos a ver qué dice aquí. Si dice algo aquí, ¿no? ¿Mateo dónde es? ¿Mateo qué? 5. 5:29. Bueno, Las, dejémoslo ahí lo averiguamos luego ahí, o si alguien encuentra algo ahí, no, nos interrumpe, ujú. si es algo. Pero sí, sí, Marielitos, eso es totalmente metafórico, ¿no? No tiene ningún sentido, porque acuerden que uno peca en la mente, ¿no? No peca con el cuerpo físico, ¿no? Como tal. Ok, bueno, avancemos así y terminamos. Entonces, acuerden que lo mejor es estar bien acompañado. Entonces, como lo mejor es estar bien acompañado, cobra mucha importancia en que nosotros podamos reconocer cuando una relación es saludable, ¿no? Porque ya vimos algunos tips para reconocer una relación tóxica, pero entonces el complemento es considerando que en vez de estar solo, que mal acompañado, es mejor estar bien acompañado, entonces qué importante es que podamos reconocer una buena relación, ¿no? Por ejemplo, el Proverbio 21:9 dice que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O Proverbios 22:24, acuérdate que eso aplica del hombre a mujer o mujer a hombre. Dice, no te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que desde un principio, cuando el Señor creó al hombre, y siempre tuvo esa certeza de que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿cierto que sí? Entonces, por eso le hizo ayuda idónea, ¿no? Pero ya todos conocemos la historia de que a causa del pecado y todo ese asunto, hubo la separación con Dios como tal. Y entonces, por eso es que la palabra de Dios de ahí en adelante nos advierte de que hay personas por las cuales es mejor estar mal acompañado, es mejor estar solo, ¿no? Que mal acompañado. O sea, ahí cobra importancia ese dicho como tal, ¿no? Pero ya vimos que es mejor estar bien acompañado y entonces por eso vamos a ver qué nos dice la palabra sobre la importancia de reconocer relaciones que sean saludables como tal, ¿no? Nosotros somos seres relacionales, recuerde eso, tenemos esa necesidad de relacionarnos con la gente como tal, y de hecho esa necesidad casi que natural de buscar una pareja, de compartir nuestra vida con alguien. Las personas que están solas pues vienen a pasar, yo no tengo pareja, ¿no? Pero siempre hay alguien con quien compartir, ¿no? Un familiar, un hermano, un amigo, los hijos, los que son ya madres o padres solteros. Entonces siempre hay esa necesidad de relacionarse, o sea, en términos generales, lo que el Señor estableció desde un principio, que no es bueno que ni que el hombre ni la mujer estén solos. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de relacionarnos, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero ya también hemos entendido que en medio de esa relación, las relaciones pueden ser de dos tipos, o tóxicas, que ya lo vimos, o las saludables, que es lo que vamos a ver ahorita. Y por eso vamos a entrar un poquito en esas características de relaciones que son saludables, ¿no? Entonces, así como definimos lo tóxico allá arriba, pues definamos lo que es algo saludable, ¿no? Entonces, algo saludable es algo que goza de buena salud. Y la palabra salud
según la Organización Mundial de la Salud, significa un estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea, no se refiere o no se limita solamente a la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, por eso hoy en día, cuando dices que tiene buena salud y después de la pandemia se puso muy de moda el asunto de la salud mental, ¿no? O sea, y de hecho las empresas hacen mucho énfasis y han invertido mucho en la famosa salud mental, ¿no? Y cada rato hacen talleres y todo ese asunto. Entonces, la salud en general no se refiere solamente al aspecto físico como tal, de que yo no tenga gripa, no tenga fiebre, no, que tenga salud mental y que tenga salud social también, que es el entorno en el que uno lo rodea como tal, ¿no? Entonces, una relación saludable precisamente es esa, la que nos ofrece ese combo completo, ¿no? Un bienestar a nuestra vida en los tres ámbitos, físico, mental y social, ¿no? Y eso, obviamente, en la medida en que uno disfrute de un bienestar en esos ámbitos, pues definitivamente eso va a fortalecer nuestra autoestima, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser personas que no, nos valoramos más, nos queremos mal, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante y necesario que nosotros procuremos que las relaciones que nosotros desarrollamos, las personas con las que nos rodeamos, pues sean saludables, ¿no? Y entre más temprano mejor. Uno, obviamente, cada vez ahorita en esta sociedad en la que vivimos, es más difícil sobre todo pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de la importancia que ellos entiendan que desde temprano rodearse de amistades saludables, ¿no? Cuando entren en un noviazgo, que sea un noviazgo saludable, si trascienden a un matrimonio, que sea un matrimonio saludable, ¿no? O sea, que ya es todo lo contrario a lo que vimos ahora de tóxico como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características de esas relaciones saludables según la Biblia? Igual que lo vimos allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1 Samuel 25:35 dice la palabra, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, ¿no? Esto, eso fue algo que se lo dijo David a una mujer. Se aceptan bateos a qué mujer le dijo Saúl esto. Digo, David, sí. ¿Le doy pistas? Es una mujer que tuvo que salir a defender al marido. Sí, se llama, que estaba ebrio, el marido no le quiso dar de comer a David y a sus tropas. Abigail. Eso. Abigail, ¿se acuerdan? Sí, de David, Abigail. que era costumbre que la gente proveyera al ejército con panes y ciertas cosas, y los muchachos fueron a pedirle ¿cómo es que llamaba el marido? No me acuerdo. Fueron a pedirle a él, a Nabat, bueno, algo así. Entonces él dijo, no, pero ¿quién es David? No, 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 como diría uno hoy en día, ¿no? Como tratan hoy en día los pastores, cuando sale algo de los pastores, que esos son unos vagos, van a trabajar. Así le, bueno, no le mandó a decir así a David. Pero el caso es que fueron, le pusieron la queja a David y David dijo, sí, entonces prepáreme el ejército, vamos a ir a arrasar esa finca, por decir algo, ¿no? Entonces la mujer se adelantó a eso, agarró unas provisiones, fue al encuentro del ejército, le pidió perdón a David en nombre de su esposo y todo ese asunto. Entonces David le dijo esto, ¿no? Y recibió David de su mano lo que ella le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, ¿no? Entonces, una relación saludable, si hay algo que debe caracterizarla es el respeto, ¿no? Eso es algo primordial que debería haber en una relación, ¿no? El respeto tiene muchas definiciones. Por ahí hay una frase que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Cuando uno respeta el derecho de los demás, uno de los frutos de ese respeto a ese derecho a los demás es la paz, ¿no? O sea, que uno pueda tener ese ambiente de tranquilidad y todo eso. Y por eso es que en muchas relaciones que son tóxicas y no son saludables, pues lo menos que vemos es paz, ¿no? Precisamente porque no hay respeto al derecho del otro, que es lo que caracteriza a los tóxicos. ¿Se acuerda que lo que vimos allá arriba, que una persona tóxica era manipuladora, controladora, entonces no le interesaba el derecho de los demás, sino lo que cada uno quisiera, ¿no? Y hacía hasta lo imposible por obtener sus propias pretensiones. Entonces, en una relación que no es saludable, pues no hay respeto, ¿no? Y no, que más bien lo que caracteriza son las confrontaciones, los pleitos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, en una relación saludable se respetan los límites, que el respeto tiene que estar con los límites que establecen cada persona. O sea, no se presiona ni se obliga a la otra persona que haga lo que uno quiere que ella haga, ¿no? O que ella quiere que uno haga, ¿no? Básicamente en eso, todo gira alrededor del respeto, ¿no? Se respeta la intimidad de la persona,
Por ejemplo, eso de uno obligar a las otras personas a que te tienen que dar la contraseña del correo, la contraseña del celular, la contraseña de acá. Si es obligado, ahí ya se está violentando el derecho, digámoslo así, y el respeto hacia la otra persona. Ahora ustedes dirían, pastor, pero lo ideal es que no tuvieran contraseñas. Pues sí, eso es lo ideal, ¿no? Pero hoy en día todo tiene contraseña. Por ejemplo, a mí en mi celular tiene contraseña, pero no es porque yo quiera tener que tenga contraseña, sino que yo le instalo, por ejemplo, programas, el Teams de la empresa, el correo de la empresa, entonces las medidas de seguridad obligan que tiene que poner una contraseña que nadie sabe. Bueno, pero, ¿me entienden? Pero cuando uno ya obligar a las personas que te tienen que dar eso, eso ya falta de confianza, falta de respeto, se pierde la paz y todo lo que eso conlleva, y eso son ingredientes clásicos de una relación tóxica no saludable, ¿no? No saludable. Entonces, en una relación saludable también se respeta la familia de ambos, ¿no? O sea, cuando uno se une a una persona, bueno, el hombre a una mujer o la mujer a un hombre, pues hay que entender que cada uno tiene su familia, ¿no? O sea, la esposa de uno tiene su papá, su mamá, tiene sus hermanos que merecen respeto, ¿no? O sea, y viceversa, ¿no? Entonces, no es bueno, digamos, parte del respeto en una relación saludable es precisamente el respeto que uno tiene por la familia de ella y el respeto que ella debería tener por la familia de uno, ¿no? Entonces, todo eso es parte de una relación saludable y que tiene que ver con este primer componente que estamos viendo, que es el respeto como tal. No solamente el respeto de una persona a la otra, sino el respeto también del entorno como tal, ¿no? Ok, ¿qué más? Bueno, bueno, se respeta el espacio individual de ambos. Aquí es importante saber que cuando uno conoció a su pareja, digámoslo ahí, y me refiero mucho a la pareja porque pues es lo más común, ¿no? Pero aplica para cualquier relación, ¿no? Hay que entender que cada uno, cuando a uno le dicen es que cada cabeza es un mundo. ¿Qué quiere decir eso cuando le dicen a uno es que cada cabeza es un mundo? ¿Se acuerdan que hay un dicho que dice así? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que todos pensamos diferente. Que todos pensamos diferente, que todos tenemos, como todos pensamos diferente, todos tenemos metas, pasatiempos, gustos diferentes, expectativas diferentes, fortalezas diferentes, debilidades diferentes. O sea, cada cabeza es un mundo, ¿cierto? Entonces, cuando uno decide entrar en una relación con una persona, uno tiene que tener claro y respetar el espacio de ambos, ¿no? O sea, no pretender, obviamente, lo ideal es que ambas personas congenien en algunas cosas que comiencen a caminar en la misma dirección, pero siempre respetando el espacio individual de ambas partes, ¿no? Es parte del respeto y es parte de lo que se debería mover en una relación saludable como tal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en Lamentaciones 3:34 dice la palabra desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, eso el Señor no lo aprueba. ¿Qué es lo que quiere decir esos versículos que estamos hablando ahí y ligados a esto de las relaciones saludables? Y es que una buena relación saludable está basada en los derechos, ¿no? Todos tenemos derechos a ciertas cosas, derechos a opinar, derechos a ser escuchados, derechos a que se nos respete nuestra decisión como tal. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Hay que respetar, así como respetamos el espacio, respetamos la familia, respetamos que cada persona tiene sus metas y todo eso, también entender que cada uno tiene derechos. De los cuales acuérdate que los derechos son ciertas condiciones que uno tiene, que uno puede disfrutar como tal. También hay deberes, que es parte del respeto que vimos ahora. El respeto podría ser un deber y también un derecho, ¿no? Pero digamos que en una relación saludable, ambas partes deberían tener derecho a opinar sobre algo que no les gusta, sin riesgo, digamos, de ser humillado, ni maltratado, ni mucho menos amenazado, ¿no? En una relación saludable tiene que haber cierto, digamos, sentimiento de igualdad en el sentido de que tienen los mismos derechos, ¿no? O sea, que es parte de lo que se ha desvirtuado hoy en día con esto de la igualdad de género y todo ese asunto. Eh, en cuanto a derechos, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, hombres, mujeres, en caso de la pareja, que no haya injusticias, propiamente se refiere a eso. Por eso es que la palabra dice que una de las condiciones para que uno pueda levantar su mirada y pueda descansar tranquilo es cuando uno elimina o erradica la injusticia de su vida, ¿no? O sea,
que haya justicia. Básicamente Dios es un Dios justo y eso es lo que Él ha querido transmitir en nosotros, que también seamos personas que nos movamos bajo el ala de la justicia como tal, ¿no? También tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos con sinceridad, sin riesgo de que se burlen ni nada de eso, ¿me entienden? Entonces, todo eso es parte de una relación saludable como tal, que uno no pueda restringirse a nada en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al derecho a expresión como tal. Bueno, también, ¿qué más? En Deuteronomio 26:6 dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces, una relación saludable se caracteriza porque está basada en el buen trato, ¿no? O sea, hay un buen trato, ¿no? Ahora, ¿qué es lo contrario a un buen trato? Pues el maltrato, ¿no? O sea, y es precisamente lo que sufrió el pueblo de Israel por parte de los egipcios. ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió maltrato por parte de los egipcios? Y ahí está en el primer bullet. Por la esclavitud. Porque eran esclavos, ¿no? Todos sabemos cuál es la condición de los esclavos. Un esclavo no piensa, un esclavo no tiene expectativas, un esclavo no tiene sueños. Por eso el pueblo de Israel decía, cuando nosotros seamos sacados de esta esclavitud, vamos a volver a soñar, vamos a volver a reír, nuestra boca se llenará de alabanza y júbilo. Pero mientras seamos esclavos, no. Es más, ni nos digan que cantemos, ¿por qué? Porque estamos en tierra extraña. ¿Se acuerdan de toda esa historia, no? Entonces, los israelitas eran maltratados precisamente porque eran esclavos, ¿no? Entonces, una relación que no es saludable se caracteriza por ese ambiente de esclavitud, ¿no? O sea, pareciera que uno es esclavo del otro, ¿no? ¿Quién es esclavo de quién? ¿Quién es esclavo de quién en una relación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Uno es esclavo de quién? del que lo De quien vence. lo vence. Uno es esclavo del que lo vence, ¿no? Y en una relación de hombre-mujer, pues obviamente el hombre es más fuerte que la mujer, entonces no estamos hablando de vencerlo físicamente, ¿no? Estamos hablando de vencerlo, ¿qué? Aquí en la mente, ¿no? Por eso es que estamos hablando de cosas de respeto, estamos hablando de los derechos y todo, no estamos hablando de que, miren, a ver, hagan un pulso ahí, a ver cuál es más fuerte, entonces el que pierde es esclavo del otro, ¿no? Como la otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan que el mismo Goliat le decía al pueblo, mándeme en uno y pelee conmigo, y si yo le gano, yo soy esclavo de ustedes, si ustedes me ganan, yo soy esclavo acá, entonces, pero no estamos en esos tiempos, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de cosas ya uno es esclavo del que lo vence en cuanto a derechos, deberes, conceptos, pensamientos como tal, ¿no? Entonces, en una relación saludable no debería haber un ambiente de esclavitud. Precisamente lo que caracteriza, ¿qué es lo contrario de la esclavitud? La libertad. La libertad. Entonces debe haber libertad de qué? De expresar sus sentimientos, de opinar, de decir que lo que a uno no le gusta, ¿me entiende? Sin el miedo de ser castigado, ni mucho menos. Entonces, en una relación saludable no hay maltrato físico ni verbal, no hay amenazas, no hay atemorización, no se lastima la autoestima de la otra persona. Entonces, cualquier cosa que se salga de aquí ya no es una relación saludable y clasifica como una relación tóxica, ¿no? Como tal. Entonces, ahí es donde uno debería de preguntarse todo este set de preguntas que están aquí en cualquier relación, ¿no? Por ejemplo, si la persona con la que yo estoy siempre te culpa cuando algo sale mal, si intenta hacerte sentir culpable de los errores, si controla tus horarios, si te hace pedir permiso para hacer lo que deseas, si ignora tus deseos o necesidades, si te obliga a hacer algo que no quieres, si te controla todo el tiempo en la escuela, el trabajo, la casa, si hace comentarios como no necesitas tener otros amigos si me amas de verdad, cosas de esas, ¿no? Si te hace sentir que eres una persona desagradable, estúpida, insegura en ti misma, si alguna vez te ha golpeado, si alguna vez te amenazó, te hizo sentir miedo, si exige saber a dónde voy, con quién me veo y todo. O sea, ¿me entienden? Cuando uno exige, acuérdense que ahí la palabra no es que no es que sea malo que uno sepa a dónde va la persona, ¿no? Pero el problema es exigir, ¿no? O sea, y cuando hay una relación saludable no debería ser secreto, ¿no? O sea, si yo voy a algún lado, no tengo ningún problema en decirle a mi esposa voy para tal lado y sin miedo a que me cierren la puerta con llave ¿me entiende? O que si regreso voy a encontrar seguro en la puerta o cosas de esas porque hay confianza, ¿no? Hay libertad de expresión y entonces no hay nada de toxicidad en lo que hablamos allá de querer manipular a la otra persona como tal. Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ya vimos relaciones tóxicas, ya vimos relaciones saludables. Vamos a entrar a esta última parte que es, por ejemplo, todos sabemos que las relaciones o amistades tóxicas son dañinas, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque imagínense el significado de tóxico, ¿se acuerdan qué es el significado de tóxico?
Venenoso. Venenoso. venenoso, ¿no? Entonces, creo que no hay nada más tóxico que un veneno, ¿no? Entonces, ya sabemos que las relaciones de amistades tóxicas son dañinas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la relación o la amistad más tóxica que nosotros podríamos tener? Con nosotros Vaya mismos. criatura, al viejo hombre. Con el viejo hombre, puede ser. ¿Qué más? Pero un versículo bíblicamente, ¿no? Recuerde que aquí estamos viendo es bíblicamente qué es lo que la palabra nos dice. Ya la palabra nos habló de lo que son las personas tóxicas y algunos ejemplos bíblicos, de las relaciones saludables y algunos ejemplos bíblicos. eh, y también la palabra nos advierte de una Con el relación o una mundo, amistad pastor, que es la más tóxica. ¿Cuál? con el mundo. Ok, muy bien, muy bien. 10 de 10. Qué bueno. Entonces, Proverbios 23-29, acuerde bueno, no dice propiamente eso, pero sí hay un versículo que dice que, y más adelante lo vamos a ver, almas adúlteras, ¿de acuerdo? ¿Acaso ustedes no entienden que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Entienden? Entonces, pero vamos a No, basarnos para analizar esta relación que es la más tóxica que podríamos tener, la amistad con el mundo, y ahorita lo vamos a ver cómo la amistad con el mundo calza en todo eso que acabamos de ver ahorita de toxicidad, ¿no? Pero quería apoyarme en este Proverbio 23-29, ¿no? El 29 al 35. Por ejemplo, dice la palabra, ¿quién escribió Proverbios? Salomón. 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 Ok, dice Salomón en Proverbios 23, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí y cuando despertaré aún lo volveré a buscar. Entonces, mire. Vamos a analizar algunas partes de estos versículos de Proverbios para respondernos algunas cosas, ¿no? Entonces, posiblemente cuando yo les pregunté ahorita de cuál era la amistad o una relación bien tóxica, algunos podrían pensar, algunos pensaron en ustedes mismos, otros podríamos pensar en algunas personas, ¿no? Pero ya vimos que no, o sea, lo que la palabra nos muestra es que si hay algo verdaderamente tóxico, dañino y destructivo es esta amistad con el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues nos daña algo que para nosotros debería ser lo más preciado, que es nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, si hay algo más preciado para los que estamos aquí o para todo el que se diga que es cristiano, es nuestra relación con Dios, por encima de nuestra relación con la gente que amamos y todo eso, pero esto debería ser lo más preciado y por eso la palabra no duda en decirnos, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás les va a venir, tranquilo, pero que eso sea lo primero, ¿no? Y ahí está en Santiago 4 lo que hablamos ahorita de almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo pues se constituye enemigo de Dios. Entonces, ese es el efecto más destructivo, dañino que podría traernos una amistad, ¿no? Que nos daña nuestra relación con Dios. O sea, por eso es que toda aquella persona que se diga que es amigo de nosotros y nos aleje de nuestra relación con Dios, además de ser tóxico, pues yo diría que es el peor enemigo que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya todos vimos la definición de lo que es la palabra tóxico y los efectos que trae la toxicidad para nuestra vida. Entonces, hay una pregunta que surge ahí, ¿no? Si la amistad con el mundo es tan destructiva para nuestra vida, ¿por qué hay tantos cristianos enredados en ella? ¿No? Ahora sí era pastor, pero ¿cómo que cristianos con amistad con el mundo? ¿Eso existe? Uy, como diría el hombre lobo, ¿no? ¿Me acuerdan? ¿Cómo dice el hombre lobo? ¡Uh! Aú. O sea, ¿por qué hay tantos cristianos enredados en esa amistad con el mundo? Bueno, entonces vamos a ver, a tratar de respondernos eso, ¿no? Pues obviamente para responder a esa pregunta nos va a servir ese proverbio que acabamos de leer, que nos muestra una analogía, digámoslo, como un símil entre lo que es una relación tóxica, o muestra cómo es la relación tóxica entre el licor y un alcohólico, ¿no? O sea, los que han tenido problemas
de alcohol saben que la relación entre el licor y alcohólico pues es una relación tóxica, ¿no? Y sobra mencionarles por qué, ¿no? Ya todos sabemos cuáles son los efectos de una relación tóxica, ¿no? Y si hay algo que le hace daño a una persona que tiene problemas de alcohol, pues es el alcohol mismo, ¿no? Entonces, básicamente analicemos, por ejemplo, algunas partes del proverbio que acabamos de leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos primeros versículos que se dice, Salomón pregunta, dice, ¿para quién será el ay, no? Acuérdense lo que es un ay, ¿no? ¿Acuerdan lo que es un ay? Una advertencia Una advertencia con tintes de 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 amenaza. amenaza. De de amenaza. amenaza. El ay es una advertencia con tintes de amenaza, ¿no? Porque hay advertencias de advertencias y hay ayes. Ay de ustedes si no vienen. Eso quiere decir que si yo no vengo, me espera algo tremendo, ¿no? Por eso era que el Señor usaba, pocas veces los usó, pero sí los usaba los ay contra los fariseos, ¿no? Ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir? Esperen lo peor, ¿no? Entonces él decía, ¿para quién será el ay, las advertencias? ¿Y para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quiénes? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando... Bueno, ahí hay varias cosas que vamos a analizar, ¿no? El primer versículo obviamente nos está mostrando cosas que son dolorosas, ¿no? Nos está mostrando los ay, nos está mostrando el dolor, la rencilla, las quejas, heridas, golpes de la vida, ¿cierto que sí? Pero, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes que eso no es lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Como tal, o el pecado como tal. No nos dice, vengan a mí y entonces yo les voy a dar dolor, rencillas, quejas, aunque sabemos que sí, pero no se ofrece así, es la pregunta, ¿no? No, el mundo lo que nos ofrece es algo diferente, ¿no? Nos ofrece placer, diversión, alegría, popularidad, prosperidad. Eso es lo que nos ofrece, ¿no? Pero nosotros sabemos y entendemos que la realidad es totalmente diferente como tal, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que todo lo atractivo del mundo es lo que este mundo precisamente usa ¿para qué? Para engancharnos, ¿no? Y los que les gusta la pesca, como Marquito, sabe que eso es lo que uno usa para atrapar los peces, como lo que conocemos como el anzuelo, ¿no? La carnada, como tal. Uno no va a ir a pretender agarrar un pez y va a usar como carnada algo que lo asuste, ¿no? Uno usa un gusanito, un pedazo de fruta, lo que sea. Y exactamente lo mismo que usa el mundo para atraernos, ¿no? Entonces, digamos, Salomón lo que está usando ahí para ilustrarnos es el vino, ¿no? Entonces, y de hecho lo dice ahí el proverbio que leímos, que dice aquí, dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, ¿no? Entonces, el vino se ve muy atractivo en la copa, ¿no? O sea, una copa de vino se ve muy atractiva, como sea, llamativa, irresistible, como tal, pero pues, al igual que la carnada, ¿no? Para un alcohólico una persona que tenga problemas de alcohol, básicamente, puede ser un anzuelo muy peligroso, ¿no? De seducción como tal. Entra fácilmente. Algunas personas podrán decir, bueno, pues es que la Biblia no habla de un vinito, un traguito, habla de los borrachos. Pero bueno, acuérdense que esos son anzuelos, no son carnaditas, son puertas que se abren, son entradas donde el pecado puede entrar suavemente y muchas veces de manera inofensiva, pero siempre al final pues va a traer mucho dolor y amargura, y ahorita vamos a ver eso. Es como, acuérdate que el efecto del pecado es el mismo de la levadura, ¿no? Un poquito de levadura al final, y ¿qué es lo que hacen los panaderos? Un poquito de levadura a una masa y déjela ahí, y verá que ya después ella se expande como tal, ¿no? Algo que se podría ver muy inofensivo como tal, ¿no? Entonces, básicamente, es eso lo que tendríamos que ver. La amistad del mundo, lo que digamos, nos muestra de primera instancia son cosas muy atractivas, son cosas que disfruten. Por eso es que hay, a veces, han visto ese dicho que dice que el pecado es como la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué- ¿Quién completa esa Disfrute analogía? ahora y pague después. Disfrute ahora y pague después, ¿no? Entonces, Esa es la oferta del diablo. es todo un disfrute como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Está bien, cosas atractivas, ¿no? ¿Para quién son todas esas cosas que no es que sean malas, sino que el mundo nos las ofrece de una manera atractiva? ¿Para quiénes?
para los que se detienen en ver el vino, cómo resplandece en la copa, cómo se ve de bonito y todo ese asunto que así es que nos presenta el mundo todo, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los peligros que eso tiene para nuestra vida? Siguiendo con esta analogía del vino como tal, dice en Proverbios 23:33 que vimos allá, dice, tus ojos mirarán cosas extrañas, leímos allá, ¿no? Bueno, los que en algún momento hemos tomado licor, sabemos que si hay algo que hace el licor, son los efectos que hace en la mente de las personas, ¿no? Y trastorna la forma de ver las cosas y inclusive hasta hace ver cosas que no existen, ¿no? Delirios terribles como tal, ¿no? Entonces, eh, la persona que se sumerge, digamos, en una vida de pecado como tal y deja que eso vaya invadiendo como la levadura a su vida, pues va llenando su mente y su corazón, obviamente, de cosas que le hacen ver cosas extrañas, ¿no? Cosas que le hacen ver, y pierden esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y más bien comienza a ser realidad lo que vemos hoy en día, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahora, ¿por qué ustedes creen? Que me surge esa pregunta ahorita, que cuando una persona ya comienza a convivir mucho con el pecado y el pecado y a hacer esa amistad con el mundo, que es una amistad tóxica, y si hay algo que hacen las amistades tóxicas en la vida de uno, cuando uno le da cabida, es que te cambian tu manera de pensar, ¿no? Porque la advertencia que el Señor le hacía a Jeremías es, está bien, no es que no te rodees con ellos, pero la idea es que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos, ¿me entiendes? Y nosotros sabemos y hemos conocido casos de personas que se involucran con personas tóxicas y que tratan de sacarlos de ahí y más bien lo que hacen es jalarlos y terminan por sacarlos de su relación con el Señor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que una persona digamos, una persona cuando se mete mucho en ya a convivir con el pecado, y ya comienza a perder esa capacidad de ver que lo que está haciendo está malo y ya no le ve problema y se vuelven insensibles a eso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que adquieren esa condición? Se les Bíblicamente, cauteriza, ¿no? ¿Ah? se ¿O les a qué le llama la cauteriza. Biblia eso? Dice que cuando una persona se vuelve insensible para saber, ¿qué es lo que a uno qué es lo que a Cauteriza, uno cauteriza. le da la capacidad de saber si las cosas son buenas o malas? El Espíritu Discernimiento. Santo. La La mente. conciencia. Ok, pero saliéndonos un poquito de la Biblia, digámoslo, moros y cristianos, ¿qué es esa cosa en la vida de uno que le da la capacidad de saber si algo es bueno o algo es malo? La moral. La moral, pero hay algo Conciencia. más. El La La Espíritu Santo. conciencia. razón. Por ahí creo que lo dijeron. El Espíritu Ajá. La Santo. conciencia. La conciencia. La conciencia. Acuérdate que la conciencia es esa es ese algo que trabaja en nosotros que nos hace saber si algo está bien o mal. Y sabemos que hay una conciencia natural y una conciencia espiritual. Las personas que no tienen nada que ver con Dios y que no tienen palabra y todo eso, aún así tienen conciencia, o sea, tienen esa capacidad de saber si lo que están haciendo es bueno o malo. Cuando uno pierde, cuando la conciencia deja de trabajar y deja de hacer su trabajo, digamos, deja de trabajar y de hacer su trabajo, o sea, cuando perdemos esa capacidad en nuestra conciencia de saber si algo es bueno o malo, nosotros podríamos decir que tenemos una conciencia que Autorizada. Cauterizada. cauterizada. Porque recuerden que algo cauterizado es algo que perdió la sensibilidad, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, el licor eh, hace eso en la mente de la gente. Por eso es que Salomón lo usa. ¿Por qué usaba el ejemplo del vino? Porque era algo muy común en la época, ¿no? Entonces dice que el que se mete ya en todo ese asunto y comienza a ver la copa resplandeciente, entonces dice que tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿no? Entonces ya uno pierde la capacidad de tener visión, digámoslo, y comienza a ver todo, lo bueno lo comienza a ver malo, ¿no? ¿Me entiende? Y lo malo lo comienza a ver bueno. Entonces, en la medida en que uno entre en esa amistad digamos, la vida mundana le desarrolla a uno esa característica, ¿no? Como tal, ¿no? Digamos, nos hace creer que es bueno desperdiciar las bendiciones de Dios y por eso es que cuánta gente no han visto ustedes que no solamente por el licor, sino por cualquier vicio y todo eso, eh, comienzan a divertirse de una manera egoísta y mucha gente que son cabezas de hogar a veces gastan todo en sus deleites y en su y no les importa si la familia tiene con qué comer o no tiene con qué comer, ¿me entienden? Entonces, eso es parte de la analogía que usa Salomón ahí al ver que el vino le hace ver a uno cosas extrañas como tal y por el contrario comienzan a ver todo lo que es cristiano como aburrido, que no vale la pena estar metidos en una relación con el Señor porque qué aburrimiento como tal y que hasta qué punto vale la pena abandonar los fines de semana
en vez de salir uno a divertirse y está uno, ¿me entienden? Todo ese tipo de cosas comienzan a hacer mella y comienza uno a ver cosas extrañas, ¿no? Que es lo que él hace ahí, ¿no? Entonces, nos hace creer que las amistades mundanas que tenemos, esos sí son amigos, esos sí son verdaderos amigos, ¿me entienden? Comienza uno a ver cosas extrañas como tal, y por eso, a eso era que se refería Isaías cuando decía, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no? Entonces, y siguiendo con la analogía que está diciendo Salomón ahí en ese mismo, y en Proverbios 20, la segunda parte del 23-33 dice, y tu corazón hablará perversidades. No solamente comienza uno a ver cosas extrañas, sino que comienza uno a hablar perversidades como tal. ¿Por qué comienza uno a hablar perversidades? Porque no hay cordura en la mente. Sí, está bien, pero hay mucha gente que ¿cómo se da cuenta uno de que no hay cordura en la mente de alguien? Por su Por manera estar de No loco, están, actuar. no están en sano juicio. loco. Porque comienza a hablar, ¿no? Porque acuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, por eso es que habla ahí, no solamente la persona comienza a ver cosas extrañas, sino que su corazón comienza a hablar perversidad. Entonces, como toda relación tóxica, estamos hablando de cuál relación tóxica, la amistad con el mundo, ¿no? Que es la peor de todas, poco a poco nos va transformando, ¿no? Va afectando nuestro corazón, lo que les decía ahorita, la influencia como tal, y llega al punto tal de que un hijo, una hija de Dios, comienzan a comportarse de una manera mundana, a hablar y a pensar como alguien que es mundano, como alguien que no conoce a Dios, como, ahora usted dirá, pastor, pero hay gente que realmente se dicen que son cristianos, pero nunca salió de ahí, pues bueno, entonces digamos que nunca lo fueron, ¿no? Pero hablemos de gente que realmente en algún momento caminó bien y comenzó a coquetear con esa amistad con el mundo y entonces volvió a permitir la entrada de ese tipo de amistad mundana en su círculo cercano y eso lo que hace es que uno comience a ver las cosas diferente, comience a hablar diferente y entonces llega un momento en que aquellos que los veíamos como cristianitos comienzan a comportarse, a hablar y pensar igual que alguien que no. Y lo que yo les he dicho a veces, ¿no? Que usted hoy en día agarra a un muchacho cristiano y uno que no es cristiano y usted no sabe cuál es cuál, ¿por qué? Porque hablan igual, se visten igual, ninguno de los dos sabe nada de Dios. Entonces, ¿por qué es? Porque, digamos, amistad con el mundo como tal, ¿no? La mundanalidad comienza a llenar nuestro corazón de perversidad y esa perversidad, pues obviamente se hace visible, se hace manifiesta en lo que nosotros hacemos, pensamos o actuamos, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, obviamente poco a poco es indudable que eso contrista al Espíritu Santo, ¿no? Dando el beneficio de la duda que la persona todavía tenga su relación con el Espíritu de Dios, pues ese comportamiento mundano, ahora usted dirá, pastor, pero cómo va a decir usted que una persona tenga un comportamiento mundano y que tenga al Espíritu Santo todavía? O sea, acuérdate que estamos hablando de la amistad con el mundo, ¿no? O sea, porque ¿cuánta gente no vemos que se relaciona con gente del mundo y como tal, pero digamos que todavía no han traspasado la línea del pecar como tal, ¿no? Están abriendo su círculo cercano a ser influidos, pero va a llegar el momento, es cuestión de tiempo nada más para que ya el pecado dé a luz la muerte, ¿no? Que ahí sí ya desaparece el Señor. Pero digamos que mientras no pequen, pues todavía está su relación, todavía está el Espíritu Santo ahí, pero definitivamente está contristado como tal, ¿no? O sea, porque no se siente bien, ¿no? Entonces, dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención como tal, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Y para terminar, lo del Proverbios que escribió Salomón, bueno, nada más recapitulando hasta aquí lo de ese proverbio, acuerde que él está hablando de que para quién son los golpes y todo eso, pues para aquel que se va como el vino, aunque este sistema no nos lo muestra así, ¿no? Nos lo ofrece como el vino resplandeciente en la copa, todo bien bonito, pero que al final los efectos de eso, ¿cuáles son? Comienza uno a ver cosas extrañas, comienza a hablar perversidades como tal, a comportarse como los que uno se rodea. Y después viene Proverbios 23, 34 y 35 y dice, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. El mastelero es como una pieza de los barcos, un mastil ahí. Bueno, de ahí viene la palabra mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despierte lo volveré a buscar. Entonces, es una especie de esclavitud como tal, ¿no? O sea, que por más que a uno le estén haciendo, y de hecho hemos conocido gente así, que está en relaciones tóxicas y
y la hiere, o cuántas veces no hemos visto que alguien que le está pegando a la mujer y viene gente a defenderla y a pegarle al marido y ahí mismo se mete la mujer a defender al marido que le estaba pegando. ¿Me entienden? Entonces, sí, me pegó, pero no me dolió. Me azota, pero no lo sentí y no importa, cuando yo me despierte lo vuelvo a buscar porque yo quiero estar con él y no lo puedo dejar y todo eso lo entendemos en el sentido de que ya eso está escrito también, ¿no? Cuando la mujer no sabe quién es en su mente, su vida no vale nada y entonces el hombre se enseñoreará de ella y al revés también puede pasar, ¿no? Entonces, es una relación tóxica que esclaviza, ¿no? O sea, porque a pesar de los efectos que sabemos que tienen, pues hay mucha gente que se dice que es cristiana, que sigue aferrado a ese estilo de vida, no quieren dejarla, hay cosas que, hay prácticas que no tienen nada que ver con lo que hablábamos el domingo, ¿no? De que uno debería ser muy selectivo en dónde se mueve, a dónde va, porque uno debería caminar como es digno de un hijo de Dios como tal, ¿no? Entonces, básicamente, pero es esclavizante, es una relación que esclaviza como tal, ¿no? ¿Y de qué relación estamos hablando? De la amistad con este mundo, o sea, prácticas mundanas que la gente, que mucha gente no puede dejar, o sea, están aferradas a ellas, no las sacan de aquí, ¿no? Quieren seguir ahí amarrados a eso, a pesar de toda la destrucción que puede traer como tal, ¿no? Entonces, acuérdense del hijo pródigo, ¿no? O sea, acuérdense que él salió de su casa con su herencia como tal, fue y se rodeó de gente que nada que ver, una vida mundana, y al final, ¿qué pasó? Malgastó absolutamente todo lo que tenía, y cuánta gente no malgasta, digámoslo, por andar en esas prácticas mundanas, digámoslo, las cosas que a lo mejor ha conseguido con esfuerzo y como tal, y que otra gente que dice que ama debería disfrutar, ¿no? Pero bueno, el caso es que es necesario estar muy pendientes de eso porque hay cosas que Dios nos ha dado que realmente no es justo que se malgasten de una manera por simplemente no desechar ese tipo de amistades del mundo, ¿no? Como tal, o ese tipo de ambientes que no nos ayudan para nada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente. ¿Cuál es el antídoto para esa relación tóxica, peligrosísima que es la amistad con el mundo? Pues lo contrario, ¿no? Si la amistad con el mundo es dañina, es tóxica, es de todo, pues entonces yo lo que necesito buscar es una relación saludable, ¿no? ¿Y cuál es la relación más saludable que podemos tener? Pues la que nos dice Job en 22:21. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que te vaya bien? Sí. Entonces, deja la amistad del mundo. Vuelve ahora en amistad con Dios. Y el Dios de paz traerá paz a tus tiendas como tal, ¿no? Por ahí anda el tema, mis queridos amigos, ¿no? O sea, relaciones, personas tóxicas, hay por todos lados. Lo importante es que aprendamos a identificarlas y el consejo de la palabra es, si una relación tóxica te está lastimando, sácala, échala de ti, porque es mejor, obviamente, solo que mal acompañado, pero mejor aún, es mejor estar bien acompañado, para lo cual es importante identificar las relaciones que son saludables. ¿Estamos? Amén. ¿Comentarios? ¿Alguien antes de irnos? Naval se llamaba. Naval, sí, sí, Naval. Todavía sigue pendiente lo del ojo derecho, ¿no? Se lo voy a averiguar y se los pongo ahí en el chat porque está interesante el asunto, ¿no? ¿Algún comentario antes de irnos? No, pastor, todo claro, gracias. Ok. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el espacio, por la oportunidad, por... Ahora, insisto en lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cualquiera podría decir, pastor, gracias a Dios yo ya salí de eso, de esas relaciones tóxicas y todo eso, pero acuérdense que nosotros estamos en un discipulado precisamente para poder ser instrumentos, ¿no? En la mano de Dios para estar preparados para cómo tratar si es que identificamos alguna situación parecida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Básicamente de eso se Pastor, trata. Amén. bueno, hablando tú de personas tóxicas y que ahorita te metías con lo del licor, también pueden ser cosas tóxicas que uno tenga, ¿no? Y que uno no las ha dimensionado. Por ejemplo, cuando dice que ves algo disturbio, es que cuando, claro, entra el licor, inmediatamente el organismo cambia. El torrente sanguíneo entra, el licor va a cambiar las cosas, va a ver las cosas diferentes, se va a reír, va a gozar. Entonces,
también uno dice, uy, ¿dónde estoy entrando? En qué camino estoy entrando de lo tóxico, ¿no? De actitudes y de vicios. Ujú. Sí, ahorita que Salomón usaba el ejemplo del vino, eh, vuelvo y repito, es por lo que maneja la gente el tema, ¿no? Por eso es que hay otro pasaje que dice, no os embriaguéis con vino, ¿no? En el cual hay disolución, ¿no? O sea, obviamente sabemos que, que el vino o el licor trae disolución, que es confusión, caos, no deja pensar, ¿no? Entonces la recomendación es no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino por el contrario, sed llenos de qué, me acuerdo que dice una canción, sed llenos de qué, del Espíritu Santo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Y pone el vino como ejemplo, ¿no? Hay muchas otras, muchos otros vicios, entre comillas, pero a la larga lo resumimos en esa amistad tóxica que es con la parte del mundo. Porque alguien diría, ay, qué dicha, pastor, que yo no tomo. Sí, pero hay otros que fuman. ¿Me entiende? No, es que yo no fumo ni tomo. Ah, bueno, pero te gusta estar ahí metido en fiestas o cosas de esas ahí, aunque diga que no, es que yo voy, pero no tomo. Pero entonces, ¿para qué estás ahí? O sea, no tiene sentido. O sea, hay otras formas de poder enganchar o dar testimonio delante de los amigos, ¿no? Pero bueno, Pastor, por ahí anda. Sí. y también algunos cristianos también toman mal cuando dice ser llenos del Espíritu Santo y empiezan con que se llenan del Espíritu Santo y se revuelcan y hablan cosas y Sí, tratan se ríen. tratan de decir que no se embriaguéis con vino, sino embriáguense con el Espíritu Santo. Entonces dicen, ah, bueno, entonces embriagarse con el Espíritu Santo es actuar como un borracho, o sea, que no Ajá, tengo control y me caigo. Ah, eso no tiene sí, nada que ver, ¿no? Cuando dice no os embriaguéis con vino, sino se llenos del Espíritu Santo, es porque cuando una persona está borracha, digámoslo así, digamos, lo que lo controla es el licor, ¿no? Las cosas que sí, hace, las cosas que dice, está bajo los efectos del licor. Entonces, cuando uno, no digamos que embriagados del Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo, lo mismo. exacto, sí, Lo que yo diga, lo que yo actúe es porque estoy bajo los efectos del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, pero a lo que menos me va a guiar el Espíritu Santo es a revolcarme y actuar como con incoherencia como un borracho, ¿no? Más bien el Espíritu Santo lo que me da es cordura, orden, sabiduría, entendimiento, mansedumbre, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Pero sí, es que la gente usa los versículos y los acomodan a su conveniencia, ¿no? así es. ¿Cómo se llama eso cuando uno agarra un versículo, una enseñanza y la manipula y es todo totalmente contrario a lo que enseña la palabra? ¿Cómo se llama eso? ¿Una qué? Sacarlos de contexto. ¿Una qué? Una herejía. Una herejía, correcto. Una herejía es una enseñanza manipulada, contraria a la enseñanza del Señor. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien quiere despedir el discipulado? Yo, pastor. Eso, Mari. Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta ahora nos has tenido con bien. Por medio de tu misericordia y tu amor, Dios, estamos acá. Gracias por habernos permitido la oportunidad de reunirnos en esta noche. Bendice cada una de nuestras familias acá representadas, Dios. Gracias por la claridad que has tenido explicando por medio del pastor, Dios. El hecho de que podamos tener claro cuáles son las personas y las actitudes que muchas veces nos perjudican al tener una relación tóxica, en especial con el mundo, Dios. Ayúdanos siempre a apartarnos de todo aquello que sabemos que y que nos diriges, que nos aparta de ti, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor. Cuida de nuestras familias, de cada uno de nosotros y ahora, Dios, nos ponemos en tus manos para que nos acompañes en esta noche y que mañana podamos despertar con bien, Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.